este techito acá arriba, el cuerpo, que es todo esto, el antro, que desde la cisura angular sacamos acá un ángulo, todo esto sería el antro, y lo que queda entre el píloro y el antro es el canal pilórico. Después viene el esfínter pilórico, que es un engrosamiento del músculo gástrico circular, y que mide 2 milímetros nada más de diámetro, por lo tanto, para que el alimento pase del estómago al píloro, tiene que haber sido reducido a un diámetro menor a 2 milímetros. Piensen que la gente que come apurada por ansiedad, obviamente no mastica bien. Al no masticar llegan grandes trozos de alimentos al estómago y van a ser digestiones lentas, donde se fermenta mucho la comida y pueden dar lugar a gastritis, inclusive por la permanencia del alimento, del ácido en la luz del estómago, y esto va a generar dispepsia, que cuando la gente dice tengo eructos, me siento mal después de comer, me siento pesado. Entonces nuestra mala alimentación, los conservantes de los enlatados que son nitritos, además de ser carcinogénicos, son ácidos, y entonces eso genera una irritación que supera los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica, como vamos a ver al final del encuentro de hoy. Entonces, fíjense, acá les puse un frasquito de detergente, para que se acuerden que las secreciones del tracto intestinal y también del estómago se componen de enzimas, que son detergentes biológicos, iones, como el cloro, el protón, el bicarbonato, que proporcionan un ambiente intraluminal optimizado para la digestión y la absorción. De hecho, las proteínas enzimáticas con funciones digestivas de cada porción del tubo digestivo, de esta línea de fábrica que habíamos mencionado antes, van a tener un pH de mayor velocidad de acción enzimática de acuerdo al lugar donde les toca. Van a ser de un pH activo en estómago y se van a inactivar con un pH alcalino en duodeno. Así que bueno, todo esto tiene que ver con años de evolución del organismo humano para poder adaptarse a distintos contextos. El tracto gastrointestinal, entonces fíjense, el semáforo requiere de señales que le digan qué parte activar, qué parte desactivar. Son complejos sistemas de regulación que implican sistema nervioso, neuroendocrino, paracrino, autocrino, y regula entonces los procesos digestivo, nervioso, hormonal e inmunológico y absortivo. ¿Se acuerdan que hablamos al principio de que detectar determinados antígenos en la luz del intestino va a interactuar a través del tino, la maduración de linfocitos a linfocitos T, haciendo que las glándulas salivales, que ya las vimos y vimos que tienen una función secretoria muy importante, liberen inmunoglobulinas que neutralicen esas bacterias que están en el medio. Incluso, por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar bastante del Helicobacter pylori, se ha detectado inclusive en la boca, porque si yo tengo un medio donde hay contaminación e ingiero comida con bacterias, esto se va a traducir en distinta producción de anticuerpos. Es muy importante, ya que cursan fármaco este año, que tengan presente el efecto de primer paso hepático. Si yo ingiero alimentos, como vimos con irrigación con Rocío el jueves, la sangre venosa que viene de los intestinos llena de nutrientes, va a la vena cava que pasa por el hígado, los medicamentos que tomamos por vía oral, en general van a tener un efecto de primer paso hepático, es decir, al pasar por el hígado pueden ser metilados, puede ser que se le adhiera un ácido glucurónico, y esto los va a modificar, sea activándolos, inactivándolos o modificando su acción. Esto en general es tenido en cuenta por los fabricantes de medicamentos y por los médicos también. Por ejemplo, ciertas anfetaminas que no son activas al ingerirlas son precursores. Después del primer paso hepático se activan. Siempre están presentes entonces también los mecanismos de defensa, tanto inmunes como de barrera. Por eso los enterocitos entre sí y todas las células del tubo digestivo tienen uniones estrechas con desmosomas que las unen para evitar que se puedan filtrar microorganismos o toxinas entre células del epitelio. Entonces el efecto de barrera es muy importante. En el estómago hay otro efecto de barrera más, dado por una barrera de moco y de bicarbonato, para proteger a la mucosa gástrica de la autodigestión por ese ácido clorhídrico.
y es parte también de los mecanismos de defensa, así como la presencia de macrófagos, de todo el sistema inmune, del GALT, del sistema linfoide asociado a mucosas. Y por supuesto también vamos a tener una regulación neurológica, tanto externa como del propio órgano y neuroendocrino. Y gran parte de la motilidad está mediada por reflejos de aferencias del plexo mientérico de Meissner y de las células neuroendocrinas que envían señales que producen una activación por vía eferente con respuesta a ese estímulo que se generó. Bueno, fíjense otra vez, en este esquema repasamos las partes del estómago que ya vimos. Entonces tenemos cardias, de acuerdo a esófago, llegada a alimentos, cardias, fondo, cuerpo, antro. Por ejemplo, en el cuerpo tenemos células productoras de ácido clorhídrico, pero no en el antro. En el antro solamente tenemos células G, D y productoras de pepsinógeno, que son las células principales. El conducto pilórico, y acá ya está el píloro y empezamos primera porción del duodeno, segunda porción que es la vertical. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cardia, fondo, cuerpo, antro, píloro. Acá, ubicación anatómica. Si viene un paciente y me dice que le duele la panza, que tiene dolor abdominal, ¿a dónde, si toco, duele? Pienso que puede ser el estómago. Recuerden que por delante del estómago viene el colon transverso, pero por arriba del colon transverso voy a tener, ¿dónde? ¿En qué parte? A ver, busquemos. Entonces, acá tenemos lo que sería mesogastrio, ¿sí? En el mesogastrio tengo curvatura mayor, la mitad inferior de la curvatura mayor. Recuerden que el estómago sería, si fuera mi estómago, así. Viene de atrás a la izquierda, hacia abajo y adelante, y tiene una posición oblicua, casi acostada. El estómago mide 15 a 25 centímetros de largo, variable entre un individuo de 1,50 o uno de 2 metros, y también a los hábitos alimenticios, porque la gente con obesidad mórbida, el volumen del estómago termina aumentando de tamaño por esas ingestas tan copiosas. Ahí estoy atendiendo en el hospital, un chico de 27 años vino con 227 kilos, me vino a ver por primera vez después de estar internado por una pancreatitis aguda. Entonces, bueno, ese chico, obviamente, su estómago no tiene el tamaño de una persona que pesa 60 kilos. Pero salvo las variaciones individuales, entonces va desde el hiato diafragmático por donde pasa el esófago, los últimos, dijimos, 2 a 3 centímetros del esófago están recubiertos de peritoneo, desembocan los alimentos a través del esófago y recuerden el reflejo de la deglución que va a producir peristaltismo primario esofágico, relajación del esfínter esofágico inferior y relajación receptiva gástrica. Es un reflejo donde el estómago, que tiene la arruga, los pliegues, se despliega para recibir alimento, pero luego esa distensión va a ser un arco reflejo a la médula espinal que va a producir un aumento de las contracciones del estómago para generar todos esos movimientos de mezcla de batido y de trituración que genera. Entonces, volviendo a dónde le duele al paciente, suele ser, acá vendría el reborde costal, suele ser que es el epigastrio, dice me duele acá, me duele la boca, el estómago, o por ahí señala un poquito el hipocondrio acá, el hipocondrio izquierdo, bien por debajo del reborde costal, que vendría en este sentido, ¿sí? O en la parte alta del mesogastrio. Ahí es donde encontramos dolor a la palpación cuando revisamos al paciente. Bueno, esto ya lo vieron, pero vamos a enfocar en el estómago. Fíjense las relaciones que tiene. Arriba a la derecha se vincula con el hígado, es decir que si tenemos una úlcera perforada puede producir inflamación a nivel hepático. Hacia la izquierda, atrás y arriba, está como envuelto por el vaso. Tenemos en la curvatura menor el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Y el epiplón menor, que es una vaina que se despliega y hace, como dice acá a la derecha, ¿no? Se separa en una anterior y una posterior y se vuelve a unir en el epiplón mayor, que está cubierto como si fuera por un encaje de tejido graso y que cubre
es como una protección entre los órganos que están en el abdomen y el recto abdominal anterior y el peritoneo. Entonces, acá tenemos, entonces, nuevamente, fondo, cardias, cuerpo, el estómago, antro pilórico, conducto pilórico, píloro, y ahí ya empieza el duodeno. Entonces, bueno, recuerden acá epiplón menor, epiplón mayor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Gracias por responder. Así sé que no hablo sola. Entonces, bueno, acá tenemos, fíjense, un esquema donde este hígado, que en realidad está más pegadito acá al estómago, se rebate, se modifica el esquema para que ustedes vean. Entonces, el colédoco, acá tenemos el colédoco derecho, el izquierdo, el conducto hepático derecho, el izquierdo, conducto hepático común, perdón, lo dije mal antes, conducto cístico, vesícula biliar, acá está el conducto biliar común, colédoco, y desemboca el colédoco en la ampolla de Vater, que esto ya se los dijo Rocío la vez pasada, que suele ser como una Y, entonces donde se une, es en la vía final común, donde se secretan en el mismo lugar, en la segunda porción del duodeno, el conducto pancreático principal, que es el de Wirsung, y más arriba puede estar el accesorio de Sartorini, que eso después cuando veamos páncreas vamos a ver el origen embriológico y por qué están esas variaciones también, o esas anatomías posibles, de acuerdo a cómo del origen embrionario se establece la anatomía del adulto. Bueno, fíjense, este es un preparado macroscópico, es una macroscopía donde se ha resecado la tapa, digamos, del abdomen y del tórax. Las costillas acá están cortadas para que ustedes vean. Entonces, diafragma, de acá para arriba es tórax, senos costofrénicos, acá tenemos pulmón, acá tenemos entonces el corazón, hígado, el hígado, el lóbulo derecho, acá la división del lóbulo derecho e izquierdo, el lóbulo izquierdo, que fíjense que pasa la línea media, y se relaciona entonces con el estómago, que viene, como dijimos antes, desde atrás a la izquierda, hacia abajo y adelante. Rocío les había dicho desde la 11ª dorsal a la 2ª lumbar, si miramos en sentido vertical nada más, pero la longitud es mucho mayor que la distancia entre esas vértebras. Acá tenemos entonces el colon con el ángulo derecho, esta guirnalda que hace a veces del colon transverso, el colon izquierdo, el ángulo esplénico, intestino delgado, acá está el mesenterio, acá tenemos el ciego, ¿sí? Y estos son entonces lo que quedó cortado de la pelvis, de los huesos pélvicos. Acá tenemos un preparador macroscópico de estómago para que ustedes vean que los esquemas y esos dibujos se basan en la realidad, son esquematizaciones de la realidad. Fíjense acá está entonces este pliegue, el ángulo de His, que forma parte de los mecanismos, haría acá como una válvula, una barrera antirreflujo, donde este esfínter esofágico inferior solamente con 10 milímetros a 30 que tiene de presión normal, le alcanza para evitar que las contracciones y el ácido intraluminal suban por ese mecanismo de superposición de presiones que tiene con otros órganos como los pilares del diafragma, por ejemplo, y el engrosamiento del músculo circular del esófago inferior. Acá lo ven nuevamente, entonces el esfínter esofágico inferior, acá tienen el fondo, fíjense que tiene una cavidad interesante, la capacidad, el antro, y estos son los ruga o pliegues. Acá tenemos entonces nuevamente un esquema donde viene entonces del conducto pilórico, píloro, primera porción de duodeno, segunda, tercera, cuarta, y acá viene el ángulo de Treitz, que viene desde la mitad de la curvatura mayor del estómago hasta el ciego. Si trazamos una línea ahí, tenemos que lo que es anterior es retroperitoneal, y de ahí en adelante el intestino delgado se vuelve intraperitoneal. Acá tenemos entonces dónde lo encontraríamos, y la importancia que tiene es que se van a dividir las hemorragias digestivas en altas y bajas según si son anteriores o posteriores al ángulo de Treitz,
y eso nos va a dar distinta clínica. Así que, bueno, acá es para repasar solamente lo que dio con mucho detalle acá la haya que tenemos, Rocío, que tenemos entonces. Fíjense que ni bien baja, acá estaría el diafragma, ¿sí? Está cortada la aorta por debajo del diafragma. Ni bien sale el diafragma, da dos vasos laterales, que son las arterias frénicas inferior derecha, inferior izquierda, y hacia adelante el primer vaso es el tronco celíaco, y miren la importante función del estómago, la cantidad de irrigación que tiene asegurada. Primero sale una arteria, que es la gástrica izquierda, directamente de la parte superior del tronco celíaco, y habíamos visto que va a dar un anillo arterial en la curvatura menor del estómago, anastomosándose con una rama de la arteria hepática, que es la arteria gástrica derecha. Acá sale la arteria hepática, esta es la esplénica, y de la hepática entonces sale la gástrica derecha, que se anastomosa acá para formar un anillo arterial. Recuerden que el estómago, al ser, salvo con excepción, el lugar donde está unido por un ligamento al diafragma, es un órgano intraperitoneal, o sea que está revestido de peritoneo. Tenemos entonces también de la arteria hepática, además de la gástrica derecha, sale la arteria gastroduodenal, la arteria supraduodenal, la arteria pancreatoduodenal superior, que es rama de la arteria gastroduodenal, pancreatoduodenal superior. Recuerden que en la cabeza del páncreas, que sería así, le hace una C, la abraza, la C duodenal, la abraza. Entonces forman un bloque, de hecho si hay que trasplantar se transforma el bloque entero, porque son ramas pancreatoduodenales que irrigan tanto al páncreas como al duodeno, son inseparables. La arteria gastromental derecha, entonces bien, es una rama de la hepática común que hace como una C y busca la curvatura mayor para anastomosarse con una rama de la esplénica, que es la arteria gastroduodenal izquierda. Bueno, miren la cantidad de veces que vimos irrigación, ¿sí? Acá tienen por último un esquema para que vean lo mismo, más simplificado. Entonces recuerden, cuarta vez que lo vemos, curvatura menor, arteria gástrica izquierda, arteria gástrica derecha, forman el anillo arterial de la curvatura menor, curvatura mayor, gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, y la arteria gastroepiploica derecha, que es rama de la omental, que es rama de la arteria hepática común. Acá tenemos un corte tomográfico. Recuerden que la tomografía nos situamos como si miráramos el corte desde abajo, o sea que nos queda a nuestra izquierda, nos queda la derecha del paciente, pues miramos desde los pies. Adelante es arriba, abajo es donde están las vértebras, siempre se ubican por las vértebras. Entonces tenemos hígado, vaso, cuerpo vertebral, apófisis posterior, costillas. Acá tenemos intestino y este es el estómago, que tiene el techo gástrico. Fíjense que el estómago se lo ve como en los esquemas, como si estuviera parado, y este es un corte transversal, está acostado. Y acá tenemos toda sustancia de contraste para poder ver al estómago. Acá está la vena ácigos. Y bueno, mucho más para ver acá. Este es un corte normal. Esto es muy importante. Recuerden que por cada arteria tenemos una vena que trae la sangre cargada de toxinas, dióxido de carbono que hay que eliminar, que la van a llevar al corazón derecho para que pase por el pulmón y sea eliminado el dióxido y nuevamente incorporado el oxígeno. Si hay una vena gástrica derecha, si hay una arteria gástrica derecha, tenemos una vena gástrica derecha. Si hay arterias esofágicas, vamos a tener venas esofágicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estas tortuosidades, estas especies de varices acá? Porque tenemos un hígado enfermo. Esta persona tuvo una hepatitis B o C, tiene una cirrosis autoinmune o por exceso de alcohol. Entonces está obstruido el pasaje de sangre a través de la vena porta, y como cuando hay una galleta en una autopista, se busca una circulación colateral. La gente empieza a dirigir sus vehículos por la colectora, en el cuerpo empieza a buscar la sangre un camino por otros lugares, como existen las que se llaman anastomosis portocava. En vez de circular por la porta, buscan ir a la vena cava y lo hacen a través de
las venas esofágicas y de las del plexo hemorroidal y de las venas periumbilicales. Entonces esto va a conformar todo un cuadro clínico importante de ver cuando hay hipertensión portal. Cuando no puede pasar la sangre por la vena porta porque hay enfermedades hepáticas, va a buscar una vía alternativa que son a través de la anastomosis portocava. Esto lo van a ver varias veces a lo largo de la cursada, lo tienen que saber. Funciones del estómago, entonces, resumiendo, repasando, función motora de reservorio. En nuestra adaptación genética en el paleolítico no teníamos heladera, alacena, supermercado, entonces se comía a más no poder cuando había comida, igual que pasa ahora cuando se va a una reunión social, vemos tanta comida, recordamos que venimos en nuestra epigenética, se recuerda que venimos de contextos de escasez, comemos mucho, 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 ahí el estómago tiene la función de reservorio. Uno se despierta al día siguiente de la reunión diciendo, cuando las teníamos, ¿no? Ya van a volver, diciendo, ¿por qué comí tanto si el mundo no se acababa al día siguiente? Comemos como si no fuéramos a tener alimentos al día siguiente. Entonces después hay que hacer una compensación, hacer un día de poca ingesta. Si no, terminamos teniendo obesidad. La función digestiva, entonces, ¿sí? Que es en el caso del estómago, vamos a tener una función digestiva tanto por el ácido clorhídrico como por la pepsina, una absortiva, y en el estómago se absorben solamente alcohol y agua. Producción de factor intrínseco, esta función del estómago es muy importante cuando las condiciones son fisiológicas de B12, necesitamos el factor intrínseco para absorberla. Tiene una función secretoria endocrina y exócrina, produce por ejemplo grelina, que es una hormona que nos transmite sensación de hambre y que se inhibe su producción cuando comemos. El moco alcalino, que dijimos la función de barrera para proteger la mucosa, y por la acidez del jugo gástrico, que tiene una función bactericida, que vamos a ver que no alcanza, por ejemplo, para el Helicobacter pylori, que se adaptó a ese pH ácido. La conversión de pepsinógeno en pepsina, que lo vamos a ver más adelante, y estimula la secreción de bilis y jugo pancreático. Acá tenemos un esquema. ¿Tienen alguna pregunta? Vos, Rocío, que estás, porque yo en este modo no puedo ver el chat. ¿Vos tenés alguna...? Está mudo el chat por ahora. Ah, bueno, muy bien, avísame. Manteneme... Yo te interrumpo y te pregunto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, las glándulas gástricas, fíjense la cantidad, 2 litros de líquido por día. Después vamos a ver el de todo el tubo digestivo, pero 2 litros de líquido por día junto con los jugos, con las secreciones digestivas. Así que tenemos, dijimos, el cardias acá. Las células oxínticas, ¿cuáles son? Esta es, vamos a hablar de, esta es la estrella próxima, vamos a hablar de las células parietales, recuerden, parietales, PA, ácido, parietales. Las células principales, o células jefe en inglés, son las productoras de pepsinógeno, principales pepsinógenos. Después tenemos en las células del cuello, como hay tanta producción de ácido, la renovación de las células dura 2 a 6 días, se producen células nuevas en el cuello de las, fíjense, tenemos un epitelio columnar cilíndrico simple, que es el de revestimiento en la mucosa gástrica, pero que genera como criptas que desembocan en glándulas que se ramifican muchas veces, glándulas gástricas, y tenemos distintos tipos. Las células mucosas superficiales son estas que ven acá, y son células superficiales que producen, fíjense, todas estas vacuolitas son de moco, a ver si puedo, acá, entonces, tenemos todas estas vacuolitas con moco, y tienen una cantidad importante de mico... Sí. Acá ¿qué pasó? Un compañero, Hernán, está preguntando si los AINE inhiben el factor intrínseco produciendo anemias. No, eso yo no lo leí en ningún lado. Inhiben la producción de prostaglandinas, igual yo les hice como una generalidad, y ahora a lo largo del encuentro de hoy lo vamos a ir viendo en detalle. Pero no, yo no lo leí en ningún lado, y he leído de varias fuentes.
Si encontrás dónde lo leíste, Hernán, o a lo mejor se te mezclaron los datos, nos contás bien el jueves si querés, buscalo, y el jueves nos contás si lo encontraste escrito, si fue una ensalada que se te hizo. Bueno, entonces tenemos dos tipos de células productoras de, bueno, acá está, dos tipos de células productoras de moco. Las células mucosas del cuello producen mayor cantidad de mucina y bicarbonato que influyen en la producción de barrera mucosa. Y las células epiteliales son las que producen también moco protector. Después tenemos las células madre, dijimos. Las células parietales están, fíjense, son las más eosinófilas en los preparados. En el esquema acá está de este color naranjita. Las células productoras son más eosinófilas porque producen pepsinógeno, producen proteína. Las oxínticas, como tienen tanta cantidad de mitocondrias, son más eosinófilas, oxínticas o parietales, ácido, y también tenemos células endocrinas. Entonces tenemos 5 tipos de células en el epitelio, más las endocrinas, y van a ver en el texto mencionado las enterocromafin-like, que son las que producen histamina. Acá esto está tomado del ROS, fíjense, es un preparado con PAS que tiñe el moco de color violeta. Entonces acá tienen el epitelio columnar simple, fíjense la cantidad de moco que hay, cómo se tiñe el moco, la fosita, el moco que producen las mismas células, ¿no? Esta fosita, que después las flechas indican las ramificaciones que van hacia la profundidad y que quedan por arriba de la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, que divide la mucosa de la submucosa, queda por debajo de estas células que son las células gástricas que llegan acá en el fondo, tienen más células productoras de pepsinógeno, ¿ven? Tienen más células principales en el fondo. Esta es una célula enterocromafin que sensa a través, puede estar activa o inactiva, tiene como sensores del contenido de los jugos gástricos para ver qué es lo que hay que hacer. ¿Está demasiado ácido? Produzco somatostatina que frena la secreción de ácido. ¿Está poco ácido? Es un pH alcalino y tengo muchos aminoácidos. Voy a producir gastrina que estimula la producción de más ácido. Entonces son los sensores, los detectores. Acá tenemos estas eosinófilas con forma de una E invertida o una M acostada, como quieran verla. Estas son las oxínticas o parietales que producen ácido clorhídrico. Acá tenemos células mucosas del cuello, células madre en el cuello y las células mucosas superficiales. Hay dos componentes en la secreción gástrica, ¿sí? Tenemos la secreción de las células parietales es rica en protones y la de las células no parietales es rica en sodio. Y hay una relación inversa. Cuando yo produzco más cloro y más ácido, tenía más secreción de sodio. A medida que estas aumentan, estas decrecen. Y la secreción de potasio se mantiene más o menos constante. Relación inversa del contenido entre la secreción de protones y la de sodio. Así que bueno, esto ya lo dijimos. Les presento acá en detalle a las células parietales que van a tener un estado de reposo y un estado activo. Y esta es la distinta morfología. En el estado en reposo, fíjense que estas especies de canales que prolongan el espacio exterior, que es la luz del tubo digestivo, hacia adentro de las células, en forma dilatada y separada de estas vesículas que contienen en la membrana, en esa membrana plasmática que se imagina en vesículas, altas cantidades de bomba sodio-potasio, que es un familiar de las bombas sodio-potasio ATP dependiente de todo el organismo. Todas las células vivas tienen bomba sodio-potasio para mantener el gradiente de más potasio en el interior celular y más sodio en el intersticio. Y este pariente, entonces acá está inactivo. Como es sodio-potasio necesitamos grandes cantidades de ATP, por eso la cantidad de mitocondrias que tiñen entonces de manera eosinofílica el citoplasma de la célula oxíntica o parietal, y este es activo. Cuando está activo está produciendo ácido clorhídrico, se fusionan la membrana plasmática formando estas como dársenas, es como si fuera un puerto, ¿no? Donde tenemos acá
acá llegaron estos pliegues de la membrana, llegan hasta la bomba sodio-potasio, se fusionaron con las vesículas y adquieren este aspecto cuando está activa la célula oxíntica. Entonces, estas membranas túbulo-vesiculares tienen bombas protón-potasio ATPasa, responsable de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo es la secreción de ácido clorhídrico? Bueno, respiramos hondo, nos metemos con esto, van a ver qué lindo y qué fácil que está acá. Empieza el proceso con la disociación de agua. El agua entra al interior, este es un esquema de una célula parietal, se disocia en protón y oxidrilo. Este protón va a ser eliminado a la luz ¿por quién? Por nuestra amiga con gasto de ATP, un adenosin trifosfato pierde un fosfato, libera energía que es utilizada para el ingreso de potasio con la salida de protón contragradiente, porque vamos a ver que acá intraluminal ya tenemos protones, está ácido y sin embargo sigo enviando más protones, es contragradiente, necesito energía. ¿De acuerdo? Entonces, este potasio entra y acá va a volver a salir por este canal de potasio KBlQT1 por canales de una proteína que está hacia la luz del órgano, va a volver a eliminar este potasio que está simbolizado con este rombo colorado. Entonces, se disocia el agua, ¿sí? Y ingresa a los canalículos, intercambia con potasio, bomba protón-potasio ATPasa. Este protón puede volver a salir, este potasio puede volver a salir a la luz o bien puede ser eliminado al espacio intersticial, tanto por la base de la célula como al espacio lateral, al receso lateral celular. Este potasio también, a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, también va a ser reingresado con salida de sodio. 3 de sodio por ingreso de 2 de potasio es lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa. Seguimos. Ya lo vimos, ¿sí? Entonces, al salir el protón, queda dentro de la célula el oxidrilo. Este oxidrilo, por la anhidrasa carbónica, va a producir bicarbonato, y el bicarbonato, que tiene una carga negativa, por esta proteína de membrana AE2, va a salir al intersticio con el ingreso de cloro. Entonces, ingresa cloro, que tiene carga negativa, y sale bicarbonato. Y este cloro, que también ingresa a través de otros transportadores, fíjense, el SLC26A7 es una proteína que ingresa cloro a la célula parietal, y acá por esta otra proteína que ingresa, fíjense, potasio, sodio y 2 de cloro. Entonces es eléctricamente neutro lo que produce, ingresan 2 cargas positivas y 2 negativas. Esta proteína transportadora es la NKCC1. Entonces tenemos ingreso de cloro 1, 2, 3 formas de ingresar cloro. Una de ellas es intercambiándolo por bicarbonato para compensar el gradiente electroquímico celular, ¿sí? Al salir bicarbonato entra cloro y el cloro va a ser entonces transportado a la luz por este transportador de cloro a la luz de el estómago, uniéndose al protón produciendo ácido clorhídrico, y con un gradiente 1.000.000 de veces superior al del plasma, que acá vamos a tener vasos sanguíneos de este lado, ¿sí? Entonces hace un trabajo muy importante. Y fíjense qué importante es la bomba protón, potasio, ATPasa, que es el lugar donde actúan un montón de fármacos que son los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. El sitio farmacológico de acción es esto lo van a volver a ver en fármaco. Entonces la inhibición de esta bomba reduce la secreción de ácido, lo cual puede ser terapéutico en caso de gastritis, úlcera gástrica, de exceso de gastrina, como en la enfermedad de Solis-Nerelison, donde hay un gastrinoma en el páncreas que produce exceso de gastrina. La gastrina es una enterohormona que aumenta la secreción de ácido clorhídrico,
Entonces, para resolver toda esa patología, el lugar de acción es la bomba protón-potasio. Las consecuencias de la acción de esta bomba es que el pH luminal es de 0.8. Recuerden que es la inversa logarítmica de la concentración de protones y es 1.000.000 de veces superior a la que está en la sangre de acuerdo a la literatura. Son 160 miliequivalentes por litro, y recordemos que si ya nosotros pensamos en una comida que nos gusta y como que nos imaginamos que vamos a comer eso y lo vamos presaboreando, ya eso estimula la producción de ácido. Y hay un dicho, por ejemplo, en inglés, que es cuando uno se pone nervioso, sentir mariposas en el estómago. Cuando estamos así medio ansiosos, algo sentimos en el estómago porque también el sistema simpático genera efectos a nivel de la secreción gástrica. Fíjense entonces, y bueno, y esto de pensar que vamos a comer, o incluso por reflejo, como los perros de Pavlov, a determinada hora le sonaban la campanita, le ponían la comida, y los perros de Pavlov secretaban saliva y secreciones gástricas. Entonces nosotros también, cuando se acerca la hora de comer, si sabemos que vamos a comer, ya también estamos con una secreción cefálica, una fase cefálica de la secreción ácida, liberando algo de ácido clorhídrico, que es un 30% aproximadamente de la producción. Ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente. Miren la cantidad, casi 7 litros de líquido, 6.700 mililitros es lo que producimos de jugos digestivos por día, donde la saliva son 1.000 mililitros y la secreción gástrica 1,5 litros o 1.500 mililitros. Pancreática 1.000, biliar 1.000, intestino delgado 1.800, las glándulas de Brunner 200 mililitros, las glándulas mucosas del intestino grueso 200 mililitros, y esto nos da este total. Y fíjense la variabilidad de los pHs, alcalino en la saliva, 1 a 3,5, lo fisiológico en el estómago, y mientras que la secreción pancreática es de un pH de 8, 8.3. Todo el bicarbonato que reabsorbimos a nivel gástrico va a ser eliminado a nivel duodenal y nos va a dar ese sueñito después de hacer la digestión. Se dice la marea alcalina, esa pequeña oscilación del pH por la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son las fases entonces de la secreción de ácido clorhídrico? Dijimos fase cefálica 30%. Esto va a producir desde el nivel central una estimulación parasimpática que también va a estimular la secreción de pepsina. Recuerden, en el estómago, ahora lo vemos, se produce pepsinógeno en las células, no con funciones digestivas de péptidos, porque si no se autodigeriría la misma célula que lo produce. La activación es ya en la luz, y se activa por el pH. Después tenemos una fase gástrica. Entonces recuerden que después de la relajación receptiva gástrica, que es una continuación del reflejo deglutorio, los pliegues entonces gástricos se van estirando, distendiendo para que aumente la capacidad sin aumento de la presión, pero esta distensión a su vez genera reflejos, que estos reflejos a nivel ganglionar o medular van a estimular a la capa de músculo propio, sobre todo la circular, para que produzca movimientos de contracción, y también a la circular para que produzca movimientos de mezcla y propulsivos. El estómago, con esta función de licuadora que le vimos, de mezcla, de romper el tamaño de los alimentos, lo que va a aparecer acá es una tercera capa muscular, que es la capa oblicua, que no está presente en ningún otro lugar del tubo digestivo. El único lugar del tubo digestivo que tiene 3 capas de músculo es el estómago. Entonces, la fase gástrica, dijimos, tenemos reflejos nerviosos, reflejos vagales y la estimulación de gastrina e histamina, que ya la vamos a ver en detalle, y el plexo nervioso local, que a través de la sinapsis produce un reflejo vagal a nivel del tronco. Fíjense, llega hasta el tronco y del tronco vienen vías, entonces tenemos fibras aferentes y eferentes motoras. Y también se estimula a través del estímulo vagal, se estimula la liberación de gastrina, que a su vez estimula la liberación de histamina.
Y tenemos también que en el intestino delgado va a haber, se sensa cuando hay un pH demasiado bajo, se inhibe el vaciamiento gástrico, se inhibe la producción de ácido clorhídrico, tanto a nivel de las células oxínticas, como se inhibe la producción de pepsinógeno y la contractilidad gástrica, tanto a través de la colecistoquinina como de la secretina. Y la somatostatina, que la somatostatina siempre es, somatostatina se produce en las células D, para que ustedes no se olviden, detente, para de secretar, basta, y demasiado ácido. Esto es para regla mnemotécnica de ustedes. Y le adjudicamos el 60% de la regulación a la fase gástrica y solamente un 10% a la intestinal. Entonces, ¿qué sustancias inhiben la producción de ácido? Las grasas, ¿sí? Las proteínas o aminoácidos que estimulan la secreción de pepsina inhibirían la secreción de ácido, ¿sí? Que el pH sea muy ácido, que haya líquidos hipo o hiperosmóticos, inhiben la secreción de ácido clorhídrico, y esto puede ser usado también como terapéutica en la dietoterapia, ¿sí? El frío inhibe también, produce vasoconstricción e inhibe entonces la producción de ácido. Y los estímulos simpáticos, vagales y hormonales, la secretina, el péptido inhibidor vasoactivo, la somatostatina, producen una inhibición de la producción de ácido. Entonces acá tenemos otro esquema de lo que es una célula oxíntica para que lo vean diferente. Este está tomado del ROS, me pareció muy bonito ese esquema. Y fíjense, acá tenemos entonces células enterocromafines, ¿sí? Células productoras de gastrina, la célula G. Todo esto va a producir secreción de gastrina. La gastrina estimula en los macrófagos la liberación de histamina, y la histamina es el principal estimulante de la secreción de ácido clorhídrico, que también es estimulado por la producción de acetilcolina. La acetilcolina se va a unir a receptores muscarínicos que tiene la célula parietal y va a inhibir la secreción de somatostatina a través de un péptido inhibidor. Fíjense, este es otro esquema de una célula parietal productora de ácido que tiene 3 tipos de receptores: a histamina, el H2, a gastrina, un receptor a gastrina, y un receptor a la bomba de protones. Y tienen un receptor para acetilcolina, un receptor muscarínico M3, que toda la estimulación de estos lo que van a hacer es estimular la producción de ácido clorhídrico. Los bloqueantes H2, se retiró recientemente del mercado la ranitidina, un medicamento que tuvo 50 años de uso, porque aparentemente se encontró, yo digo aparentemente, porque a la industria farmacéutica uno con el tiempo aprende a creerle en forma relativa a las cosas. Hay que esperar que se hagan más investigaciones, hay que leer revisiones del Cochrane, que son en 7.000 trabajos, ¿no? Es toda una institución que revisa trabajos científicos y ve cuál es el sesgo que produce la industria. Pero bueno, era muy barata la ranitidina, se dijo que producía derivados carcinogénicos, y lo que hay en el mercado actualmente es la famotidina, que la reemplaza, y los bloqueantes de la bomba de protones. Vamos a ver brevemente, no se asusten, esto ustedes ya lo han visto, es la vía intracelular, los mediadores intracelulares de estos receptores que vimos recién. La gastrina entonces actúa sobre un receptor a gastrina que lo que hace es mediar una respuesta a través de una proteína G quinasa que va a modificar una fosfolipasa C, que a su vez actúa sobre el fosfoinositol difosfato, transformándolo en inositol trifosfato, que actúa sobre el retículo endoplásmico, que libera calcio. Esta liberación de calcio activa a la fosfoquinasa A, que a su vez va a activar a la bomba protón-potasio. Lo mismo, este diacilglicérido que libera el fosfoinositol fosfato también modifica la actividad de una proteinquinasa C, que también influye en la actividad de la bomba protón-potasio. Es muy importante como mensajero intracelular el calcio. Entonces tenemos que hay otros mecanismos que
funcionan a través de la liberación del potasio, como también lo hace la acetilcolina al estimular el receptor de acetilcolina. Produce una doble respuesta este receptor muscarínico, tanto sobre la subunidad quinasa de la proteína G, como sobre el canal de calcio. Vemos acá la histamina que actúa sobre el receptor específico. Entonces fíjense que la célula parietal tiene receptores específicos para cada estimulante de su acción o para cada inhibidor. Entonces este es el de histamina, que actúa sobre una unidad inhibitoria de la proteína G, que a su vez estimula a una adenilciclasa que produce MP cíclico, que a su vez actúa sobre la fosfoquinasa A, estimulando la actividad de la bomba protón-potasio ATPase dependiente. Y acá tenemos los inhibidores, fíjense, acá está el signo contramano, inhibe la activación de la adenilciclasa, tanto la somatostatina como las prostaglandinas, que acá se relaciona a la pregunta del compañero, y esta es entonces como las prostaglandinas y la somatostatina actúan sobre una subunidad inhibitoria de la proteína G que inhibe la activación de la adenilciclasa. Eso es para que lo puedan entender bien cómo se produce. Quien más estimula, es el estimulante más potente de la secreción de protones, es la histamina. La histamina entonces la liberan los mastocitos y las células enterocromafin-like, los mastocitos que están ahí en el tejido del estómago, en los epitelios. Y también hay evidencias de que hay un receptor H3 para disminuir la liberación de somatostatina de las células D. ¿Por qué? Porque la histamina quiere que aumente la producción, entonces inhibe a lo inhibitorio, ¿de acuerdo? Mecanismos complejos de retroalimentación, positiva y negativa. Y los antagonistas de los receptores H2 inhiben la secreción gástrica, como dijimos antes, la famotidina. ¿Qué pasa con la estimulación vagal? Aquí este es un esquema entonces de cuando viene la distensión del estómago, dijimos antes, por el nervio vago, produce una estimulación a nivel preganglionar, se realiza a nivel del ganglio la sinapsis, y postganglionar, sistema nervioso entérico, estos son los ganglios del sistema nervioso entérico, va a haber una liberación de acetilcolina que va a influir en el receptor muscarínico de qué célula, de la célula enterocromafin-like, que va a aumentar la liberación de histamina que estimula la secreción ácida de la célula parietal. Por otra parte, este estímulo del nervio vago va a estimular al receptor muscarínico propio de la célula parietal y también va a producir una inhibición de la liberación de somatostatina para frenar la inhibición de la producción de ácido clorhídrico. Pero fíjense qué interesante. Como freno, si yo empiezo a secretar ácido y esto termina quemándome el estómago, necesito ir poniendo un freno cuando empiezo la secreción. Entonces, mecanismo de autofeedback negativo, la célula D es una célula que tiene un efecto autócrino donde la misma somatostatina que produce lo que hace es aumentar la producción de somatostatina. Entonces, si yo libero somatostatina y esto me lo inhibe, va a estar menos inhibida la célula D y va a producir más somatostatina para de alguna manera frenar la secreción de histamina y de ácido clorhídrico, ¿sí? El nervio vago también va a actuar sobre las células G que producen gastrina, estimulando el receptor que tienen un receptor a un factor liberador de gastrina, y estas células van a eliminar gastrina, que van a estimular la digestión de proteínas que también estimulan la liberación de gastrina. Entonces, cuando necesito un medio ácido para digerir el contenido gástrico, se va a estimular a través del nervio vago la producción de ácido. Este receptor de somatostatina de la célula G va a permitir que la célula D libere somatostatina y le inhiba y frene un poco la secreción de ácido. ¿Y qué es lo que estimula la secreción de somatostatina? Que tener un pH ácido de un pH menor a 3.
De esta manera vamos regulando el pH para que no se produzca lesión de la misma mucosa, ¿sí? Hasta acá vamos bien, terminamos la secreción de ácido clorhídrico y la regulación de la misma y las fases de regulación. Empezaríamos la secreción de pepsinógeno. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están cansados? Bien, profe. Bien, Es complejo, pero es... Bueno, bien. Es complejo, pero es hermoso al mismo tiempo, ¿no? Los mecanismos de relojería que tiene el organismo para las distintas necesidades de cada área. Es asombroso realmente, cuando menos asombroso, ¿eh? Así que, ¿por qué será que tomar gaseosas cola nos produce acidez? ¿Qué pH tienen las gaseosas cola? ¿Alguien escuchó alguna vez que tomar gaseosas cola, que las gaseosas cola no tomarlas, se puede poner un tornillo oxidado y se desoxida? ¿Lo sacás limpito? ¿Escucharon eso alguna vez? Sí, profe. sí, sí. ¿Probaron? ¿Lo hicieron? ¿Es verdad o es mentira? No, nunca lo hice, pero escuché, profe, que es muy ácida y le pone mucho azúcar como para disimular lo ácido que es. Es muy ácido y tiene mucho ácido fosfórico. Y hay estudios en la población norteamericana que muestran que los chicos tienen osteoporosis, porque como es un producto calcio por fósforo, tanto fósforo descalcifica. Así que es muy importante tener en cuenta cuando una persona... Sí. Sí, un amigo mío había hecho en su colegio técnico un experimento también con, creo que era huesos de pollo, lo había sumergido en Coca-Cola y después de unas horas cuando lo sacaron quedó así como una especie de plástico, o sea, consumió todo el calcio. Qué interesante, claro, queda la matriz colágena y el calcio se fue por el fósforo. Es increíble, ¿no? La verdad. Así que bueno, ahora vamos a ver entonces el pepsinógeno. El pepsinógeno es una proenzima, ¿sí? Pepsinógeno, va a dar origen a la pepsina, va a generar pepsina. ¿Por qué el organismo lo produce como una proenzima? Entonces lo dijimos antes, las células son estas, fíjense, las células principales productoras de pepsinógeno. Habría que acordarse el príncipe pepsinógeno, principales pepsinógeno, algo para recordar. En la mucosa son las que están más abajo en las glándulas gástricas, en las glándulas fúngicas, y lo que producen entonces es pepsinógeno. Acá tienen todo este sistema, tienen un retículo endoplásmico rugoso prominente porque fabrican un péptido, que es el pepsinógeno, como una proenzima, que cuando pase a la luz por la misma presencia de ácido, a un pH menor a 3, el mismo ácido activa el pepsinógeno, le corta un segmento y lo transforma en pepsina. ¿Ven? El pepsinógeno inactivo tiene este fragmento que lo mantiene inactivo. Por ácido clorhídrico se va a producir una escisión, dejando pepsina activa. Y esta pepsina además sirve para activa más pepsinógeno a pepsina. La misma pepsina es autoactivadora del pepsinógeno. De una proteína grande, entonces, por la acción de proteasas, el pepsinógeno es una proteasa, vamos a obtener aminoácidos. Entonces, lo que es el pepsinógeno es una endopeptidasa, que quiere decir que ataca las uniones entre los aminoácidos en el interior de la proteína, produciendo tanto liberación de aminoácidos sueltos como de péptidos más pequeños o proteínas más pequeñas. Entonces, el pepsinógeno es una proteasa, colabora en la digestión de proteínas, cosa que ya también hace en alguna medida el ácido clorhídrico, ¿sí? Fíjense entonces, tenemos la estimulación, tenemos las células enterocromafines, sensan el contenido de los jugos digestivos. Acá tenemos una barrera de moco que impide la autodigestión por el ácido clorhídrico y por la misma pepsina activada, y se sensa entonces la presencia de péptidos.
Cuando las células enterocromafiles sensan la presencia de péptidos, se produce un reflejo por el cual se estimula la secreción de las células pépticas de pepsinógeno. Sistema nervioso vago, plexo nervioso entérico, sensa todo esto, estimulación de la acetilcolina, se estimulan las células pépticas que liberan pepsinógeno, que va a ser liberado a la luz como una proenzima, que en la luz ácida se activa enzima, y esto digiere, empieza una predigestión de las proteínas. Cuando llegue al duodeno y se alcalinice la luz, en la luz el contenido, va a inactivarse. Bueno, terminamos con el pepsinógeno. Una cosa importante que ustedes sepan es que las células parietales no solamente producen ácido, también producen lipasa gástrica y factor intrínseco. Este factor intrínseco se fabrica para poder absorber la vitamina B12. Esta vitamina B12, esto es una cuestión de contexto y actualidad, es producida por las bacterias, está en relación, si no tenemos factor intrínseco no absorbemos B12, es un producto del metabolismo de las bacterias, se postula que en realidad las bacterias de nuestro intestino producen B12, así como vitamina K que se absorbe, y hay duda de si alcanza o no. Por eso lo importante es dosar en la gente que tiene una alimentación restringida, dosar los niveles de B12 sérico y ver si necesita ser suplementado o no. Como a las vacas que se usan para producción de carne para consumo o se las ponen ubres mecánicas que terminan produciendo lastimaduras, que se infectan y toman antibióticos, se les da antibiótico para distintas cuestiones, tienen menos bacterias que antes, también la producción de B12 es menor a la anterior. También los hongos tienen B12. Hay que ver si el consumo de hongos, que en general son caros, por el paciente, alcanzan para tener niveles fisiológicos de B12 en sangre. Y es muy importante suplementar si son inferiores a 200 milicentigramos, el deseable es mayor a 300, 400, porque hay un síndrome neurológico por deficiencia de B12 con desmielinización, así como puede dar anemia megaloblástica. La gastritis crónica puede producir anticuerpos anticélulas parietales y reducir la producción de factor intrínseco, va a estar baja entonces en consecuencia la B12, y eso produce una alteración en la producción de glóbulos rojos, lo cual da anemia megaloblástica. ¿Cómo es la producción de factor intrínseco que me permite absorber B12? La absorción de B12, entonces, fíjense, primero la cobalamina o B12 la van a encontrar como cobalamina, metilcobalamina o cianocobalamina, es lo mismo, es vitamina B12, está en los alimentos, ¿sí? Si consumo algas, si consumo huevo, lácteos o carnes, va a estar, suele estar pegada a proteínas. Estas proteínas, entonces, cuando llegan al estómago por acción del pH ácido y la pepsina, se van a digerir. Al digerirse se libera la B12 que el estómago produce una aptocorrina que se va a pegar al factor intrínseco. Este complejo, acá está, factor intrínseco, SIF, cianocobalamina o B12 es este simbolito, y aptocorrina es este círculo rojo, es una proteína que produce el mismo estómago para que se pegue a la cianocobalamina y esta no pueda digerirse y llegue íntegra al sitio de absorción. Entonces, y también el estómago produce factor intrínseco. ¿Por qué? Porque a nivel del duodeno, en el pH ácido se libera, entonces se une la transcobalamina o aptocorrina a B12. Y en el pH alcalino de la luz duodenal, donde llegan las secreciones pancreáticas con mucho bicarbonato y de la bilis, que también tiene bicarbonato, se produce la escisión de este complejo aptocorrina-cianocobalamina, se rompe la aptocorrina, va a ser digerida por peptidasas, pero esta cianocobalamina a este pH sí se une al factor intrínseco y este complejo va a viajar al yeyuno distal, donde hay receptores en las células, en los enterocitos, no me sale la palabra, perdón, en los enterocitos hay receptores que reconocen al factor intrínseco
imaginan por vesículas de pinocitosis al complejo factor intrínseco vitamina B12 o cobalamina y quedan en vesículas endosómicas que luego se unen a vesículas que tienen lisosomas, a los lisosomas, que son vesículas que tienen enzimas, se van a unir y acá entonces va a liberar el factor intrínseco, puede ser reciclado o degradado, lo mismo que el receptor, que va a volver a ir a la membrana apical del enterocito, y la cianocobalamina es liberada al citoplasma del enterocito para ser unida a una transcobalamina 2 que va a ir por la membrana, por la membrana basal de este epitelio, va a pasar a la submucosa, donde va a ir a la sangre y va a ser tomada por el hígado, que es como toda la sangre del intestino va al hígado. El hígado es una gran fábrica que lo vamos a estar viendo el lunes que viene, donde se producen un montón de procesos metabólicos. Entonces, una vez que la B12 y el factor intrínseco se internalizan, es atacado por lisosomas, factor intrínseco se cinde, la B12 es transportada al citosol por la transcobalamina 2, que permite que se le dé la salida B12, que va a ser usada en la médula, por ejemplo, para la síntesis de más células, para la producción de glóbulos rojos, las células de la progenie de la médula ósea. Acá tenemos entonces, bueno, lo que ya vimos. Fíjense que se absorbe a dónde. Es absorbida por las venas mesentéricas a nivel del ilion distal. Es un repaso de lo que ya vimos. Las células parietales tienen 3 estímulos básicos: histamina, gastrina, acetilcolina. El bloqueo con antihistamínicos puede bloquear eventualmente la producción de factor intrínseco y crónicamente dar anemia, pero esto en la clínica no se ve muy frecuentemente. Lo que sí se puede ver es que una gastritis atrófica crónica produzca anticuerpos anticélulas parietales y esto genere una anemia megaloblástica. Entonces, respecto a la motilidad, si bien las ondas de motilidad gástrica son efectivas para el movimiento de la comida, esto es como el lavarropa, ¿vieron? Que se mueve cuando funciona. La permanencia de alimentos en el estómago promueve el aumento de las secreciones. O sea que hay, al igual que había un peristaltismo secundario en el esófago, donde el resto alimentario generaba un arco reflejo donde se estimulaba la contractilidad, en el estómago se produce lo mismo. Recuerden que también teníamos desde 5 centímetros por detrás del hiato, en la curva mayor, las células de Cajal, que generaban un ritmo eléctrico básico con despolarizaciones de recuperación lenta, ritmo eléctrico básico, que cuando hay un estímulo colinérgico, si encuentra la célula levemente despolarizada, es más fácil que llegue a un potencial de espiga que genera contractilidad. Entonces, de acuerdo a si encuentra refractaria o preestimulada a la célula, va a generar contracción con más facilidad o no. Entonces, esta motilidad gástrica vence la presión del esfínter pilórico, permite el pasaje de contenido cuando ya está bien licuado, bien triturado, si las partículas tienen menos de 2 milímetros, y entonces continúa el tránsito por tubo digestivo como se ve en esta gráfica en movimiento, ¿sí? Estimula el vaciamiento gástrico el aumento de la distensión de la pared gástrica, no el aumento de la presión. La gastrina, el frío, ¿sí? Que por ejemplo, cuando se toma helado después de una comida, esto acelera el vaciamiento gástrico, ¿sí? Lo mismo que, al revés, una persona que come de más, se le dice que tome sopa de verdura para generar con la celulosa sensación de saciedad, para generar con el calor distensión y sensación de saciedad también, para ingerir menos alimentos calóricos. La inhibición del vaciamiento gástrico se produce por la distensión duodenal. El duodeno se distiende y manda señales de que, para que ya tengo bastante contenido, le avisa a la estación anterior que modere su actividad. Si está muy ácido, a través de la somatostatina y de la secretina va a inhibir la secreción de ácido. La degradación de proteínas y grasas, que ya estén
que haya mucha proteína y grasa y productos de su degradación también inhibe el vaciamiento gástrico. Líquidos hiperohipotónicos, líquidos calientes, la colecistoquinina, ante las grasas de la dieta, entonces esto le va a llevar tiempo de digestión, por lo tanto frena el vaciamiento gástrico, y ya habíamos hablado de la secretina. Fíjense, vamos a hablar un momentito de la gastrina. La gastrina entonces tiene distintas formas. Hay una gastrina pequeña de 17 aminoácidos, o G17, que la producen tanto el antro como células del duodeno. Y recuerden que liberan gastrina y tienen un receptor propio en las células oxínticas. Fíjense, la terminación de la gastrina y de la colecistoquinina son en común al punto que el receptor que tiene la gastrina en la célula parietal es un CCK2. El receptor es para colecistoquinina hay dos tipos, tipo 1, tipo 2, y es donde funciona entonces por unión la gastrina debido a esta terminación en común. Fíjense, tenemos glicina, triptofano, metionina, aspartico y fenilalanina y un grupo amida. Y acá es lo mismo, tirosina, glicina, triptofano, metionina, aspartico y fenilalanina. Y tiene un residuo a este nivel, a nivel de la tirosina. La tirosina, la gastrina grande, son dos gastrinas pequeñas unidas, pero como tiene la misma terminación, también tiene actividad. Y la CCK, duodenal yeyunal, tienen una terminación idéntica a la gastrina, por eso también tienen receptores que son similares. Así que, bueno, la presencia de una hormona gástrica fue descubierta en 1905 por primera vez. Las pruebas directas de que dicho factor existía son de 1938 y en 1964 Gregory y Tracy aislaron y purificaron la gastrina y determinaron su secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿qué es la gastrina? Es una hormona digestiva. ¿Quién la produce? Células G del antro y del páncreas y del duodeno. La estimulación por encima de las cifras basales puede producir patología. La liberación neuronal, vieron que entonces el estímulo vagal produce la liberación de un péptido liberador de gastrina que va a estimular estas células G para que liberen gastrina. Y la gastrina estimula la secreción ácida tanto directamente como de manera indirecta a nivel de la liberación de histamina. Y trabajos recientes también sugieren que hay receptores CCKB a gastrina en las células enterocromafin-like, que son las que liberan histamina. La gastrina también tiene un efecto trófico, estimulando la regeneración de epitelio tanto a nivel de la mucosa del estómago como del intestino delgado y del colon. Somatostatina, entonces tenemos células D que producen somatostatina, también las hay en el páncreas, frena todas las secreciones en general. Es como un detector de que la situación esté equilibrada, entonces paren todo, estamos acá, estamos bien, no modifiquemos nada más. Frena tanto en uno y otro sentido la secreción tanto de ácido como de somatostatina. Vieron que se frena a sí misma. En la vía principal inhibitoria participa la liberación de somatostatina, es una hormona peptídica sintetizada en las células del antro y es sintetizada también por las células alfa de los islotes pancreáticos y neuronas hipotalámicas. De hecho, una condición, tiene dos isoformas de 14 y de 28 aminoácidos que tienen, igual que pasa con la gastrina, idénticas terminaciones, por eso los receptores tienen el mismo efecto. Y prostaglandinas, entonces, son secretadas en todas las células epiteliales y no epiteliales del estómago. ¿Sí? Se ha demostrado la existencia de un receptor a prostaglandina unido a una proteína G inhibidora de la célula parietal, entonces mensajeros intracelulares nuevamente, como vimos en el gráfico anterior. Y estos receptores tienen efectos opuestos a los que tiene la histamina, es decir, reduce la actividad de la adenilciclasa, como vimos en el gráfico, el AMP cíclico intracelular y la proteinquinasa A. Esto hace que se inhiba entonces la secreción de ácido, por eso hay una línea de terapéutica para la gastritis y la úlcera, que son las prostaglandinas, por ejemplo el misoprostol, que también se usa para la interrupción, para el ILE, para la interrupción del embarazo. Pero si una paciente está embarazada y tiene acidez, obviamente si quiere mantener el embarazo no le damos misoprostol, estaría contraindicado en un embarazo deseado.
Bueno, si tomamos antiinflamatorios no esteroides o si tomamos corticoides, se va a inhibir la producción de prostaglandinas, con lo cual se reduce la inhibición de producción de ácido y esto puede afectar los mecanismos de barrera. Recuerden que dijimos que estas células superficiales, al igual que las células del cuello, producen secreción de moco, hay una barrera de moco que cubre superficialmente las células del epitelio gástrico, donde da un gradiente local, donde el bicarbonato es mucho más rico en su concentración y además tiene moco. Entonces la mucina que producen estas células, al hidratarse con agua se llama moco, y esta es una célula de neutralización tanto de bacterias de la dieta como del pH. Acá, entonces, si hay mucho ácido, este ácido se va a titular con el bicarbonato produciendo agua. Es un mecanismo de defensa. Y también el torrente sanguíneo que viene en la submucosa produce entonces un aporte de nutrientes y de iones y de agua a las células para que sigan fabricando moco, para que liberen bicarbonato, para que reabsorban cloro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si fallan los mecanismos de defensa? Bueno, si los mecanismos de defensa fallan, entonces tenemos que el ácido clorhídrico va a estar lastimando, erosionando al epitelio. Este va a aumentar la velocidad de paso de células del cuello por las células madre a la superficie, pero si esto es superado, se va a producir una erosión, se pierde la capa superficial y va a haber pasaje de fluido y de sangre a la luz del estómago, conformando patologías como la dispepsia, la gastritis y la úlcera. Entonces, acá sí, vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Bueno, así por una cuestión de atención, para poder estar atentos. Vamos a empezar a hablar de dolor abdominal, gastritis y úlcera. Y ustedes me van a decir dónde le duele al paciente, si la úlcera es gástrica o duodenal. Así que vayan preparándolo. Duodenal, profe, como que está poniendo la parte Claro. por el hipogástrico. Acá sería más... Muy bien. ¿Cómo te llamas vos? Delgado, Miguel. Miguel. La verdad, Miguel, muy bien. Esta sería una úlcera duodenal. En realidad sería por acá el dolor del duodeno, por donde tiene la tabacalera anatómica, ahí la unión entre el pulgar y la mano. Ahí sería una úlcera duodenal. Pero recuerden que como es una línea de fábrica, muchas veces el tener una gastritis genera dispepsia. Todo el contenido que va al resto del tubo digestivo está alterado y puede haber un dolor más bien difuso por esta cuestión. Pero no se está señalando arriba en el epigastrio, en la boca del estómago, se está señalando más abajo. Entonces, bueno, acá tenemos una definición de gastritis. Es la inflamación de la mucosa gástrica causada por varios trastornos, tanto una infección, que el Helicobacter pylori. Fíjense que esta bacteria, que es una bacteria fusoespirular, así como es una espiroqueta, el Treponema pallidum, o como el Mycobacterium tuberculosis, que bueno, es una bacteria alargada, es una fusobacteria, pero también lo pueden producir. Aprendió a sobrevivir, así como hay bacterias en el Ártico que pueden vivir a temperaturas bajo cero, esta bacteria se adaptó a vivir en un medio ácido. Por eso parte del tratamiento son los inhibidores de la bomba de protones. Increíble, ¿no? Como venimos hablando, porque tengo miedo de no decirlo después, lo voy a decir ahora, aunque no es lo que estaba planeado. Los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, se le dan a todos los pacientes que van a terapia intensiva, porque el mismo estrés puede producir, como dice acá, el mismo estrés puede producir úlceras y hemorragia digestiva. Entonces, ahí se da por protocolo a todo paciente que ingresa a terapia, se le daba ranitidina o omeprazol.
¿Qué pasa? Que si el tratamiento es prolongado, va a haber un sobrecrecimiento de bacterias que en aspiraciones de microflujo en pacientes que están con el sensorio deprimido, que muchas veces están intubados, aumenta el riesgo de tener una neumonía aspirativa bacteriana. Entonces, ¿vieron? Es lo que tienen los medicamentos. Tienen un efecto deseado y tenemos efectos adversos o efectos no deseados de los medicamentos. Por eso hay que usarlos con precaución. Lo retomamos hacia el final del encuentro de hoy, que no falta tanto, no se asusten, no se preocupen, falta poco. Pero esto es muy importante, esto es patología frecuente de consulta. Es frecuente que el motivo de consulta sea el dolor abdominal. Nosotros vamos a pensar a ver si es simplemente una indigestión, una dispepsia, una gastritis o una úlcera. Tenemos que discriminar cuán grave es. Por eso también vamos a hablar de banderas rojas. ¿Cuáles son las banderas rojas que me tienen que hacer decir, uy, acá hay algo grave? Entonces, la gastritis es la inflamación de la mucosa, pero que también puede llegar a ser tan importante que dé sangrado en napa. Entonces, si hay sangrado en napa y está por arriba del ángulo de Treitz, ¿cómo va a ser la materia fecal? ¿Oscura, profe? Oscura. ¿Oscura? ¿Marrón oscuro? Porque a veces le preguntás a los pacientes, ¿oscura como qué? Y le mostrás, no sé, algo como esto. ¿Oscuro como esto? No, marrón oscuro. Ah, eso es otra cosa. ¿Oscura como qué? Como esto, negro. Negro. Tiene un olor muy particular, ¿sí? Y lo que hacen las enfermeras muchas veces es para verificar si realmente hay sangrado o comió algo o no, es tirar agua oxigenada. Si burbujea es que hay sangre, ¿sí? Nosotros se hacía sangre oculta en materia fecal, endoscopía, además, ahora con la pandemia está todo relegado a lo que es urgente. Hay ciertos estudios de diagnóstico que están suspendidos. Pero bueno, hablábamos de los antiinflamatorios no esteroides, pero fíjense, la industria alimentaria que promueve el consumo de sus productos tiene unas propagandas de cerveza que son divinas, son todos lindos, jóvenes, simpáticos, y parece que si vos no tomás cerveza sos medio sonso, ¿no? Ahora, a mí el alcohol no me gusta, no tomo cerveza, no creo ser sonsa por eso, seré por otras cosas, pero realmente promueve la industria alimentaria un consumo de alcohol que las personas que no pueden controlar la cantidad que consumen termina generando mucho daño, como vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Pero muchas veces consultan a la guardia pibes jóvenes, 25 años, con una gastritis brutal, con un dolor muy importante, y cuando uno indaga, lo que hubo es una ingesta de alcohol de a litros de bebida alcohólica, y eso puede producir, porque el alcohol precipita las proteínas, un daño en la barrera mucosa y una gastritis alcohólica. Está inflamadísima la mucosa, y eso es lo que promueve entonces inflamación, y la inflamación moviliza la sensibilidad dolorosa. También si uno le hace una endoscopía a un grupo de gente que va caminando por la calle, que son asintomáticos, sorprendentemente va a encontrar que muchos de estas personas de la comunidad el 2% tienen una gastritis y no tuvieron síntomas. Pero a veces el síntoma es simplemente que cuando comen facturas eructan, o que sienten ardor si toman mucho mate, pero si no toman mate no tienen problemas. Entonces, bueno, recuerden que las metilsantinas, café, mate, chocolate, aumentan la producción de ácido y además relajan el esfínter esofágico inferior, promoviendo el reflujo. Entonces, el diagnóstico de excelencia es endoscópico. Hoy en día, que está restringida la endoscopía, porque hasta nos ha pasado tener al endoscopista aislado en cuarentena en la ciudad donde se había ido de vacaciones, se puede hacer un trago de bario y una radioscopía, ver cómo el paciente traga, si hay reflujo o no, una mucosografía donde se mezcla aire con el material de contraste. Entonces tiñe la mucosa y eso nos puede permitir hacer diagnóstico de pliegues engrosados en una gastritis, de úlcera, etc. Pero, bueno, lo ideal es hacer una endoscopía. El tratamiento está orientado a la causa, pero a menudo incluye la inhibición de la secreción ácida y
antibióticos, o sea, si en la endoscopía se toma una biopsia y en la biopsia aparece que tienen Helicobacter pylori, que también lo puedo diagnosticar de otra manera con el test del aire expirado, ¿sí? El paciente toma una cápsula y si cuando expira en un aparato especial marca con carbono 13 es porque hay ureasa del Helicobacter. Acá tienen la expresión del Helicobacter, ¿sí? A ver, vamos a verlo en más detalle. Fíjense, como les dije antes, son bacterias fusoespirilares, ¿sí? Acá está la zona donde están invadidas las glándulas mucosas por Helicobacter y esto genera entonces una reacción inflamatoria mediada por que el organismo reconoce esto como ajeno al cuerpo y el sistema inmune se activa liberando citoquinas que producen necrosis, y esta necrosis lleva a la gastritis o a la úlcera. Entonces, la gastritis, y el tema también es que no solamente producen gastritis o úlceras, sino que predisponen para tener linfomas. El tratamiento del Helicobacter pylori, lo vemos más abajo, acá tienen. Para erradicar Helicobacter pylori hay varios esquemas. Uno de ellos es tomar amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 14 días, más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días, más inhibidores de la bomba de protones, omeprazol 20 miligramos cada 12 horas. O sea, toma 3 pastillas a la mañana y 3 a la noche, 7 a 14 días. Con 7 días se erradica en un 80% de los casos el Helicobacter y en 14 días el 90%. Hay un esquema de 7 días también con 3 antibióticos que incluye el metronidazol. O hay otro que en vez de amoxicilina se usa Optamox. Entonces se usa el Optamox, que es, dije un nombre comercial, perdón, es lo que logran los agentes de propaganda médica, que uno confunda, tanto hinchan que uno confunde el nombre, es amoxicilina clavulánico, 875 miligramos, 125, esa combinación, más la claritro, más el omeprazol. Ahí tenemos 3 antibióticos, o el otro esquema es amoxi, metronidazol, claritro, omeprazol. Se realiza un control endoscópico nuevamente a los 45 días, pero es muy importante la dieta. Si el paciente sigue tomando alcohol, sigue comiendo quesos de pasta dura que son muy grasos, etcétera, va a seguir con la producción excesiva de ácido y esto va a generar una inflamación permanente de la mucosa y no se va a reponer. Entonces, bueno, después hablamos bien de la dietoterapia. Por ejemplo, comer arroz, que es alcalino, comer papa, genera como una protección de la superficie de la mucosa del estómago. Hay otro esquema con tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, más furazolidona, más bismuto, más omeprazol. También se puede hacer la prueba del aliento para no volver a hacer una endoscopía. Y hay otro esquema con levofloxacina, que son 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, más amoxi, más omeprazol. ¿Sí? Cuando hay úlceras resistentes con complicaciones, se puede hacer una vagotomía o antrectomía. O sea, se pueden resecar filetes del nervio vago cuando llegan al estómago para disminuir la producción de gastrina y de ácido y de histamina, o también se puede hacer una antrectomía, se reseca el lugar donde hay producción de gastrina. También recuerden que puede haber un gastrinoma en pacientes que tienen gastritis recidivante, úlcera recidivante, que es un problema crónico que vuelve a aparecer después de múltiples tratamientos. Hay que buscar si no tiene otra causa, como por ejemplo tener un gastrinoma. Entonces, bueno. Una cosa interesante es que es distinta la sintomatología de la gastritis que la de la úlcera. El paciente con gastritis en general tolera mal los alimentos y pierden peso porque todo les cae mal, ¿sí? En cambio, el paciente con úlcera, el alimento le calma el dolor. El alimento calma el dolor del paciente ulcerado. El dolor epigástrico es quemante, exacerbado por el ayuno, mejora con la alimentación. Es un complejo sintomático que caracteriza la úlcera péptica, que es la pérdida de sustancia, la pérdida de integridad de la mucosa del estómago, que van a ver una depresión, ¿sí? Es más frecuente la úlcera duodenal que la gástrica.
a pesar, o sea, y se la llama úlcera péptica. Los trastornos pépticos son muy frecuentes. Fíjense, en Estados Unidos son unas 4 millones de personas entre casos nuevos y recaídas, y 12% en varones, 10% en mujeres. Se calcula que produce unas 15.000 muertes al año como consecuencia de una úlcera péptica complicada. Cuando veamos estómago, que no es la guía de este jueves, sino del otro jueves, vamos a ver, busquemos todos cuál es la incidencia en nuestro país, ¿sí? Les pido perdón que no tuve tiempo de hacerlo. Esto creo que esta parte está tomada del Harrison, ¿sí? Entonces, se calcula que son unas 15.000 muertes al año como consecuencia de la úlcera péptica, y el impacto económico 10 millones de dólares al año. Entonces, bueno, hemorragia digestiva alta, dijimos que es la que está por arriba del ángulo de Treitz, que en general va a dar las deposiciones color negro de sangre digerida. El ácido cambia el hierro y se ve digerido color negro, ¿sí? Son un 15% de los pacientes, aproximadamente mayores de 60 años, tienen una mortalidad de 5 a 10%, fíjense que es muy importante, y el 20% de los pacientes con hemorragia no tuvo ningún síntoma de alarma previo. Quiero mostrar algo acá, a ver. Miren esto. Cuando un paciente tiene una úlcera perforada, cuando la pérdida de sustancia atravesó la submucosa, mucosa, capa muscular y el peritoneo, va a salir aire al peritoneo y vamos a tener un neumoperitoneo. El paciente va a estar con un abdomen en tabla, y si le hacemos una placa de abdomen de pie, que suele no haber ecógrafos, especialistas en imágenes que hacen ecografías las 24 horas en las guardias, le pido una placa de abdomen de pie y tengo este signo que es patognomónico, que es el aire subfrénico. Yo acá normalmente veo todo esto mate. Veo la matidez hepática y la matidez del músculo diafragmático. Cuando veo este sandwichito acá, esta línea doble que es radio opaca, radio lúcida, radio opaca, esto es patognomónico de la úlcera perforada del aire en peritoneo. Una persona que se usa en endoscopía, unos días como se le introduce aire en el abdomen, unos días después de la endoscopía, va a seguir teniendo esta imagen. Pero eso no es patología, está reabsorbiendo el aire del procedimiento de diagnóstico que se le hizo, diagnóstico y tratamiento. Fíjense, acá también se ve el aire subfrénico. Así que bueno, eso para que tengan claro que muchas veces con un procedimiento simple, económico y sin demasiada incomodidad para el paciente, como es una placa abdomen de pie, ya podemos ver si tiene un hilio o no, si tiene el aire acumulado en signos de pila de monedas, etc. Entonces, se perforan un 6 o 7, sí. Le hago una pregunta, ¿esos serían los famosos subniveles que dicen? ¿O nada que ver? No, los niveles los ves cuando tenés un hilio que ves en la placa abdomen de pie, o si el paciente no puede estar parado, se le puede hacer de costado, sabiendo que está acostado. Vos vas a ver el aire, el nivel de líquido, y que puede aparecer como apilado, como en pila de monedas. Vas a ver reboque en las asas. Bueno, voy a buscar alguna. Acá no se ve imagen en pila de monedas en esta placa. Esto no es precisamente eso. Este es el contenido del estómago. Dale, buenísimo. Entonces, la perforación, ¿sí? Fíjense que de acuerdo a esas relaciones anatómicas que vimos con la anatomía, una perforación acá en una úlcera duodenal me puede dar una pancreatitis, porque sale el ácido hacia la cabeza del páncreas. Y el paciente entonces va a tener una úlcera perforada y una pancreatitis. No lo puedo tratar solo como una pancreatitis. Tengo que saber que tiene una úlcera perforada. Entonces, las perforaciones, si son del duodeno, suelen ser hacia páncreas, en el lóbulo, o si son, depende en qué parte del estómago, me van a dar hacia el lóbulo hepático izquierdo, ¿sí? Tratamiento, restricción del consumo de cigarrillos, ¿sí? Los cigarrillos promueven la producción de ácido. Muchos pacientes son pacientes que crónicamente toman antiinflamatorios por dolor en otro lugar, o porque tienen una artritis reumatoidea y toman corticoide, que en general están protegidos con un protector con un inhibidor de la bomba de protones.
evitar alimentos que generan dispepsia y evitar el alcohol. Es muy importante no olvidarse decirle estas cosas al paciente junto con no café, no mate, sí pueden tomar mate cocido o té, no pueden comer fritos, picantes, por ejemplo, embutidos que además de ser muy grasos tienen nitritos, enlatados. Pueden comer verduras crudas, pero no le pueden poner vinagre, le pueden poner una cucharada de queso blanco, o sea, un queso blanco de lácteo o de almendras, pero lo que no tienen que hacer es ponerle vinagre, que es un ácido, el ácido acético. Hemorragias, entonces. En las unidades de cuidados intensivos hay inhibidores de bomba de protones. Hay que seguir a estos pacientes con hematocrito, a ver si sangran, si baja el hematocrito o no. Esto es muy importante. Un paciente con melena, si no está taquicárdico, no tiene anemia, no tiene palidez conjuntival, pero tengo que verificar, a ver cuánto perdió. Yo no sé cuánta sangre perdió para tener melena. Entonces veo si está hemodinámicamente compensado, si no lo está lo interno. Veo si tiene hemoglobina por debajo de 7, que tenga que transfundirlo. Y obviamente el tratamiento es con inhibidores de bomba de protones. Si tiene reflujo, al paciente hay que agregarle sucralfato. El sucralfato, nombre comercial, por ejemplo, hay uno que se llama Netunal, lo que hace es formar como un tapón de espuma en el hiato, impidiendo el reflujo, y hace una capita protectora sobre el epitelio gástrico que facilita su regeneración, tendría efectos tróficos. Y bueno, y si hay Helicobacter, obviamente hay que eliminar la bacteria. Vamos a hablar un momentito de cáncer gástrico, brevemente, ya tuvieron una clase de esto, pero el cáncer gástrico, el más frecuente, como dijeron Liliana y Laura Balducci el jueves pasado, no, en el de onco que tuvimos, el primero, el anterior, el adenocarcinoma gástrico es el más frecuente, es el 95% de los tumores malignos de estómago. Los linfomas gástricos o asociados a leiomiosarcomas, los leiomiosarcomas son mucho menos comunes. El estómago es el segundo cáncer en orden de frecuencia en todo el mundo, pero la incidencia es muy variable. Es mucho más frecuente en China, Japón, Chile e Islandia. Fíjense que son países que tienen mucho consumo de pescado. En Estados Unidos la incidencia y el pescado, como nosotros hemos contaminado los mares con mercurio, fijan el mercurio a través de que el krill consume mercurio, los pescados, las algas consumen mercurio del agua que tragan también, y el consumo de pescado puede estar asociado a un aumento del riesgo de cáncer de estómago. Nosotros durante años indicamos pescado como algo saludable, protector cardiovascular. En este caso, las algas tienen omega 3, omega 6, que son protectores cardiovasculares. Bueno, pescado habría que investigar cuánto sería deseable recomendar o no, hasta que se decontamine un poco los océanos. En dicho país, en Estados Unidos, hay ciertas comunidades que lo tienen como más frecuente, el cáncer de estómago. La incidencia aumenta con la edad, más del 75% de los pacientes tienen más de 50 años. El cáncer de estómago es multifactorial, pero el Helicobacter pylori tiene un papel significativo. Los síntomas son saciedad precoz, obviamente pérdida de peso, obstrucción, hemorragia, pero esto es más tardío en la enfermedad. El diagnóstico es endoscópico, se toma material para la biopsia, después se hace tomografía, ecografía para la estadificación, y el tratamiento es principalmente quirúrgico. Depende del estirpe celular, se determina si la quimioterapia puede producir alguna respuesta, digamos, favorable. Y la supervivencia a largo plazo es mala, excepto en los pacientes en que se toma la enfermedad a tiempo y era local y no tenían metástasis. Bueno, esto es como para pensar juntos. Les traje un caso clínico real, de la vida real, ¿sí? Es el menos frecuente de todos los cánceres gástricos, pero por ahí uno ve que un paciente con un tumor en hígado se toma como té al tumor hepático y en realidad era una metástasis de un linfoma gástrico. Entonces, bueno, este es un caso donde un chico de 13 años, traído por su mamá a la demanda espontánea, tiene dolor abdominal. Por su padre, perdón. Viene con el hermano mayor tiene 21 años, es musculoso, alto, con espalda ancha, y este muchacho de 13 años se lo ve pálido, delgadito, como de una contextura en apariencia más débil, y también contrasta con la contextura del padre. Igual no vemos a la mamá, ¿sí? No estamos viendo a la madre.
pero tiene fuertes dolores abdominales. Preguntamos, no tiene sangrado visible, la conjuntiva está rosada, tiene vómitos, no tuvo vómitos, diarrea, o sea, no hay era dispepsia y pirosis, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en general en la práctica? Si uno no ve signos de alarma, lo que hace es tratar las gastritis, las dispepsias durante un mes, con dieta estricta, con antiácidos locales como el hidróxido de aluminio y de magnesio, pero ojo con el aluminio, que en exceso no es bueno tampoco, pero bueno, lo tratamos durante un mes con hidróxido de aluminio y magnesio, o con la crema de bismuth, o con el sucralfato, de acuerdo a si tiene reflujo o no, y si al mes vuelve a tener síntomas, en ese caso le hacemos la endoscopía. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces la mala alimentación, alteraciones de la dieta, el estrés, pueden generar gastritis leves y nos permite discriminar este tratamiento de un mes entre casos leves y graves. Los graves van a reaparecer y los leves no van a tener recidiva después del mes de tratamiento. Pero a los 2 días, usted se quede intranquilo, le da el celular al papá para que le cuente cómo sigue, porque hay algo que llama la atención, pero es difícil de objetivar en la consulta. Y avisarle, pauta alarma, si al mes de tratamiento reaparecen los síntomas, tiene que volver. A los 2 días el papá llama y dice que el dolor, que están en la calle, que el chico está doblado en 2 de dolor, que no puede ni caminar por el dolor que tiene. Entonces usted le indica una consulta en ese mismo instante al servicio de emergencias. Se lo interna a este paciente, se le hace una endoscopía y se recibe el informe de la endoscopía, que tiene una foto. Fíjense, ¿qué es esto? Fíjense estas imágenes como de borbotones nodulares que salen por debajo y uno ulcerado. Esta imagen es característica del MALT, del linfoma gástrico asociado a mucosas o linfoma. Entonces, ¿cómo se relaciona con la clínica del paciente? El paciente evidentemente tenía saciedad precoz porque todo esto da una rigidez, una pérdida de la distensibilidad, el dolor abdominal porque ante las contracciones esto responde con dolor. Entonces, bueno, la presencia de Helicobacter pylori es el factor de riesgo más importante para el linfoma gástrico. El 80% de los linfomas gástricos tienen Helicobacter. Puede dar, fíjense acá la imagen en empedrado, nódulos submucosos, se puede ulcerar. Entonces, síntomas acompañantes va a ser el dolor abdominal, puede ser que el paciente tenga náuseas, vómitos. Bueno, entonces, vamos a ver los criterios de Forrest, que es el riesgo de que el paciente cuya imagen endoscópica estoy viendo sangre. Por ejemplo, el Forrest 1A, en el Forrest 1A el estigma es sangrado activo en chorro. El paciente está con un sangrado activo, todo esto es sangre, está sangrando en este momento y por ende tiene un 55% de riesgo de seguir sangrando. En el Forrest 1B el sangrado activo es difuso o por resumamiento, como en este caso, ¿sí? También tiene 55% de riesgo de seguir sangrando, o sea que este paciente yo lo tengo que internar, no hay duda. En el Forrest 2, sangrado visible, vaso visible no sangrante, ¿sí? Tiene un 43% de chances de hacer hemorragia digestiva. El Forrest 2B, acá se ve un coágulo adherido, fíjense, hay un coágulo adherido en el lecho ulceroso, que esto me dice que sangró, coaguló, pero podría volver a sangrar. Acá el riesgo es 22%. El Forrest 2C, una mancha plana con un lecho sanguinolento, tiene un 10%, acá, 10% de probabilidad de seguir sangrando, y en el Forrest 3 hay un lecho limpio, el riesgo de sangrado es de un 5%. Así que bueno, vamos a hacer seguir con un poquito de clínica. Todos los pacientes con gastritis tienen síntomas, ¿qué dijimos? A ver si estaban dormidos o despiertos. Que no, profe, que hay bastantes que son asintomáticos. Creo que un 20% Muy bien. dijo que no, profe. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis?
Dolor en epigastrio, había dicho, profe. Muy bien, dolor en epigastrio o en mesogastrio, porque puede ser que también tenga dolor en la curvatura mayor. Sí. En epigastrio o en mesogastrio, ¿sí? Pero en general es por arriba del ombligo, no por debajo. ¿Está bien? Sería en la zona superior izquierda del mesogastrio. Y si la úlcera fuera duodenal, bueno, ahí ya estamos hablando de úlcera, no de gastritis, borren. Pero a veces hay duodenitis también, puede estar inflamado el duodeno. Supongan que tiene una duodenitis péptica, ¿dónde le va a doler? A ver, razonando. ¿Se acuerdan el señor que se estaba agarrando el abdomen en una de las primeras imágenes? En el mesogastrio. Muy bien, en el mesogastrio, o también podría ser en el hipocondrio derecho, ¿sí? O en la unión entre el mesogastrio y el hipocondrio derecho. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas de gastritis y los de úlcera? Hay una escala subjetiva del dolor, ¿ustedes la conocen? ¿Cómo hacen para saber cuánto le duele al paciente? ¿La escala del 10? ¿Cómo? ¿La escala del 1 al 10? Muy bien, la escala del 1 al 10. ¿Cómo le preguntarías al paciente? Si el dolor... Yo soy tu paciente. Si de la escala del 1 al 10, el dolor que tiene, ¿a qué número pertenecería? Claro, pero en general tenés que dar pautas. Vos le decís, si 1 es una molestia leve y 10 un dolor de estar llorando a los gritos, de 1 a 10, ¿qué nota le pone usted al dolor? Así yo me entero de la intensidad que tiene, digamos, o para saber de qué nota le pone usted al dolor por la intensidad que tiene. Entonces, ha pasado de que venga, por ejemplo, una mamá muy asustada con una nena con dolor abdominal, y en niños se usa una escala de caritas, donde empieza con una carita muy feliz, que es la que no tiene dolor, empieza en realidad con alguien llorando dolor, y de ahí, que está rojo, va pasando por distintos estadios hasta llegar a la carita feliz, que sería el 10. Entonces la nena me señaló lo que equivalía a un 3 sobre 10, con lo cual yo me calmé, la madre se calmó, se fueron a la casa, digamos. Uno también como médico puede sobrevalorar síntomas o valorarlos de menos. Vos por ahí viene un paciente caminando y te dice, no, yo tolero el dolor, pero tengo un dolor de llorar y a los gritos. Y hay pacientes que vienen rengueando y otros que no. ¿Sí? Entonces es muy importante poder valorar. El dolor tiene varios atributos. Tiene la intensidad, la calidad. Es un dolor como qué. A ver, explíqueme qué siente para que yo entienda lo que usted siente. Entonces, si ahí te dicen que es un dolor quemante, ya te vas orientando para gastritis. Si te dicen que es un dolor como puñalada, y podría ser una úlcera. O podría ser un espasmo intestinal que se superpone en el lugar anatómico, pero no tiene nada que ver con la dispepsia. ¿Tiene eructos después de comer? ¿Se siente mal después de comer? ¿Qué alimentos le caen mal? ¿No? Ir preguntando como para orientarnos, ¿está bien? Me detengo un poco más con esto porque estamos en pandemia y ustedes supongo que tienen suspendido el campo, que tienen campo virtual. Bueno, y síntomas de úlcera, ¿qué hay distinto entre la gastritis y la úlcera? Entonces, uno es que la intensidad del dolor es mayor en la úlcera, ya lo dijimos. La calidad del dolor va a ser distinta. ¿Y qué pasa si come o no come? Cuando come se le calma el dolor. Acá ¿En cuál? ¿En la también un gastritis? compañero en el chat dijo lo mismo. En ¿En la la úlcera el gastritis o en dolor la se va con úlcera? la ingesta. En la úlcera tolera el dolor. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Qué signos da cada uno? Signos, cosas que puedo objetivar y el paciente también. Dijimos que el paciente con gastritis puede tener pérdida de peso, el paciente con úlcera, si tiene sangrado, va a tener anemia y va a tener melena, ¿no es cierto? Esos son signos, son cosas que son objetivas que se ven en la realidad.
Bueno, ¿qué tipos de úlcera conoce? Bueno, lo vemos el jueves entonces. El jueves que vemos estómago seguramente, pero bueno, a ver, por ejemplo, pueden ser superficiales, pueden ser transmurales, pueden ser sangrantes o no sangrantes, pueden ser úlceras crónicas, úlceras agudas, úlceras cicatrizales. ¿Está bien? Formas de denominar etapas del proceso. ¿Qué conducta ante la dispepsia? Siempre voy a preguntar si el paciente tiene diarrea o no, porque no es lo mismo una gastroenterocolitis, donde la gastritis es una gastritis viral porque tiene un Coxsackie, que es una diarrea muy frecuente en el otoño, ¿sí? Los pacientes tienen moco y además gastritis y diarrea, entonces se trata como un cuadro viral, donde además la dieta es muy importante. Entonces siempre preguntar por la presencia de diarrea y de vómitos, ¿sí? Siempre. ¿Es importante la dietoterapia en estas patologías? ¿Se durmieron? ¿No me escucharon? Sí, sí, profesora. Muy bien, sí, es importante. Perfecto. ¿Algo que quieran preguntar, que quieran decir? ¿No? ¿Mutis por el foro? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, estamos acá, profe. Es el último esfuerzo, ya terminamos. Entonces, efecto adverso de la utilización prolongada de inhibidores de protones. Yo estuve revisando en el Cochrane y la verdad es que todavía no, porque hay literatura que dice que los inhibidores de la bomba de protones pueden, como inhiben también a los osteoclastos, a largo plazo producir osteoporosis. Por ejemplo, los odontólogos, si tienen que hacer un tratamiento de rehabilitación de la boca y poner un perno o insertar una prótesis, no lo hacen si está el paciente tomando bomba de protones, lo suspenden y después que se normaliza, porque el paciente va a tener que hacer osteogénesis después de ese procedimiento para poder fijar la prótesis. Si el paciente está con un inhibidor de la bomba de protones que inhibe a los osteoclastos, no va a ser una buena adherencia a la prótesis, entonces suspenden el procedimiento. Estas son cosas que en general los médicos no conocemos, pero que es importante que sepamos. Bueno, entonces... Sí. Había leído hace poco que había una medicación que la prohibió ADMAT, pero no sé si era por el tema del tratamiento o el tema del reflujo, puede ser que se utilizaba comúnmente y vieron que tiene altas chances de tener cáncer. Claro, eso es lo que yo les comenté más temprano de la ranitidina. Ah, ese era, sí. Ah, Ro, ¿vos pudiste sacar la lista? La tendrías que descargar vos porque iniciaste la sesión. Igual de todas formas tengo una captura de los asistentes yo. Así que no te preocupes si no la puedes descargar. Bárbaro. Bueno, ahora cuando termine la presentación, quédense 2 minutos más, así descargo la lista de los presentes. Entonces, sitios de acción de ambos tipos de medicamentos. Entonces, tenemos, por ejemplo, medicamentos como, vieron que la gente cuando tiene dolor abdominal muchas veces toma un anticolinérgico, como el bromuro de iosina, derivados de la escopolamina, etc. Entonces esto calma el dolor porque calma el aumento de la contractilidad que da el estado irritado de la mucosa. Pero realmente para inhibir la secreción de ácido necesitamos inhibidores de la bomba de protones o inhibidores del receptor de histamina como es la famotidina. ¿Sí? La famotidina sería lo que reemplaza a este medicamento que se sacó del mercado porque se descompone y da aparentemente sustancias que pueden producir cáncer, que es la ranitidina. Pero realmente a mí se me ocurre razonar, y por ahí es una barbaridad, de que el laboratorio le resultaba muy barata la ranitidina y quería algo más caro para pagar la patente y el tiempo de investigación. Creo que las patentes después de un tiempo se caen y empiezan a aparecer copias.
Entonces tiene que bajar el precio el laboratorio que lo produce. Entonces a veces hay intereses económicos que hacen que se descontinúe determinado medicamento que era bueno y seguro, pero bueno, no soy juez en esto. Hay que hacer lo que dicen los jueces. Si se discontinúa, se discontinúa y veremos cómo sigue. Entonces, fíjense que una gastritis crónica puede terminar produciendo una gastritis autoinmune, ¿sí? Termina produciendo una atrofia del epitelio con pérdida de factor intrínseco y esto va a producir entonces anemias megaloblásticas. Son glóbulos rojos grandes que tienen un tamaño mayor a las 95 micras habituales, miden 100, 120 micras, y eso es porque está afectada la absorción de B12. El rol del alcohol en la consulta de emergencia ya lo hablamos, a veces se ve que el paciente está intoxicado, a veces no. A veces llega gente que está dormida, inconsciente, pero porque está en un coma alcohólico. Pero bueno, es productor de muchas consultas por dolor abdominal, gastritis y después, más adelante, por cirrosis y complicaciones de la cirrosis. Bueno, esto ya lo hicimos, hablamos de que precipita proteínas el alcohol. AINES, y hay gente que toma aspirina todos los días porque le levanta el ánimo. Miren, las cosas que uno escucha en el consultorio son increíbles. Tenía una paciente que tomaba 4 aspirinas por día. Nunca había sangrado, milagrosamente. Y acuérdense también del Helicobacter. Acá tienen el grafiquito de cuál es el síntoma cardinal, pirosis, dolor. Y bueno, vamos a hablar 2 minutos de los inhibidores de la bomba de protones, los IBP, que al inhibir la bomba de protones reducen la producción de ácido, esto le baja acidez al pH intraluminal y son útiles tanto en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la dispepsia, en la esofagitis por reflujo, la úlcera péptica y afecciones hipersecretorias como el síndrome de Solinger-Ellison, que son estos pacientes que tienen reiteradamente gastritis y úlcera, que finalmente se les hace una vagotomía y entonces, sin sacarles el estómago, manteniendo todas las funciones del mismo, se disminuye el estímulo vagal, con lo cual producen menos ácido. Acuérdense de erradicar Helicobacter pylori, primero demostrar que está. También se pueden medir anticuerpos anti-Helicobacter pylori en sangre. Pero bueno, 25 a 70% de los pacientes que se les prescribe un IBP de manera inapropiada. Y esto contribuye a la polifarmacia de personas mayores de 65 que toman 14, 15 medicamentos por día. Así que bueno, también predispone para la infección por Clostridium difficile, neumonía, como dijimos, hipomagnesemia y fracturas. Bueno, muchas gracias y abrimos el espacio a preguntas. Yo le quería hacer una pregunta con respecto al factor intrínseco, porque me quedó esa duda. Sí, decime. Cuando hay una inhibición de factor intrínseco, ¿no es que produce una anemia perniciosa? Y también disminución de la vitamina B12, o sea que no hay absorción en el yeyuno distal, ¿puede ser? Esa es la bueno, pregunta. Eso es, según la literatura, según los libros, eso es en condiciones normales, intraluminales, la cantidad de B12 que tenés. Lo que también dice, por ejemplo, tanto el Boron como otros libros, es que si vos lo gastrectomizás al paciente, puede vivir igual. Obviamente le vas a tener que dar B12, pero a dosis farmacológicas de B12, lo que va a suceder es que se va a absorber igual aunque no haya factor intrínseco. Esto es lo que estudié, ¿sí? Lo que leí. Gracias, profesora. No, al contrario. Se postula también que en los veganos puede haber un síndrome de desmielinización, además de la anemia megaloblástica, un cuadro neurológico, con alteración de la memoria, además, por eso también se dice de suplementar, pero hay que medir. El hígado puede tener depósitos de B12 hasta para 5 años. Así que bueno, el tema es medir. La otra cosa que puede estar disminuida es la vitamina D, si el paciente no se expone al sol, y es importante que tome suplementos, en ese caso de B2, de vitamina D. Sí, verdad. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿el café produce gastritis o solo empeora la gastritis si ya tenés?
No, el cáncer no, a ver, alrededor de las células tumorales vos podés tener una lucha